Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente reunidos en este video y vamos a ver los contenidos rápidamente. Bien, ok. Ahí estamos, pues. Estamos en la unidad uno, Introducción a la teoría literaria, temas, elementos de análisis de textos líricos, elementos de análisis de textos narrativos, o sea, cuentos y novelas. Veremos eso. Conceptual, identificar y explicar los elementos fundamentales de análisis de textos líricos y narrativos. Procedimental, aplicar elementos de análisis de textos líricos y narrativos mediante la práctica de identificación y desglose por parte en ejemplos breves. Actitudinal, valorar la diversidad de formas literarias, lírica y narrativa y asumir una actitud de apertura y respeto hacia las distintas manifestaciones estéticas, reconociendo su importancia en la formación del comunicador. Ya sabemos que estos objetivos son en general de la sesión. Entonces partimos. Un texto lírico es un poema. Estamos hablando de un texto elegante que puede ser un poema o un texto poético dentro de una obra en general. Partimos con el primer elemento, voz lírica o yo poético. Aquí es interesante porque no necesariamente el autor está narrando los sucesos de este texto lírico, sino que voz lírica o yo poético es esa voz que está transmitiendo emoción y sentimiento, no necesariamente un personaje, no necesariamente es un narrador, sino que con solo leer el texto nosotros nos damos cuenta de que hay algo ahí como una entidad que nos está transmitiendo emoción y sentimiento. Tema central y motivo, bueno, los temas pueden ser muchos, los motivos pueden ser diversos, los motivos que nosotros podemos encontrar al momento de leer un texto lírico. Nosotros se nos hace una idea, según las imágenes, cuáles son las imágenes más frecuentes, más recurrentes que están ahí. Subtema o tema secundario, estamos hablando cuando un texto lírico no solamente aborda una temática, sino que hay más de una ahí y es interesante cuando nosotros las podamos combinar. Estructura formal. Las estrofas son, por así decirlo, los párrafos de los versos. Párrafo en sí, tal y como dice su definición, estamos hablando de la prosa, un texto normal, pues. Tipo de estrofa, estamos hablando de cuántos versos tiene una estrofa, pero aquí viene algo interesante donde dice Cervantes, estamos hablando cuando una estrofa está compuesta por más de 9 versos. Bien, la métrica es cuando nosotros leemos un texto lírico y nos damos cuenta de que cuántas sílabas tiene cada verso de ese texto. Partimos con monosílabo, una sílaba, bisílabo, dos sílabas, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, cinco, hexasílabo, heptasílabo, octosílabo, eneasílabo, nueve, decasílabo, estamos hablando de 10, endecasílabo, 11, dodecasílabo, 12, y a partir de ahí hay un término interesante que ahí está en la presentación que dice alejandrino, cuando tiene 14 sílabas, algo bastante difícil de hacer en los versos cuando hablamos de poesía. Bien, la rima consonante, estamos hablando cuando rima justamente las vocales y las consonantes de esa palabra. Como por ejemplo, yo digo telaraña y una palabra que rime con telaraña puede ser la propia araña o puede ser maña. Ahí está. Está la ñ y están las sílabas. Asonante es cuando solo las vocales tienen rima. Que yo diga, por ejemplo, yo estoy aquí, eh, me he metido en mi estudio, entonces vamos a hacer algo que es lo que el otro no pudo, algo así. Ahí tenemos una rima asonante. Otro ejemplo, digamos, tenemos que yo diga, voy a alcanzar la meta, yo lo tengo que lograr, y ahí está cuando se acerca. Ve, se oye una rima, pero solo son las vocales. Y libre es cuando no tiene rima. Rima y musicalidad, estamos hablando cuando esos versos, nosotros al leerlo, notamos de que tal vez vamos rápido o va un poco lento, dependiendo de lo que nos va contando muchas veces o según las palabras que va colocando. La musicalidad, nosotros nos referimos, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo algo y notamos como que hay cierto canto lírico dentro de este texto, y eso lo detectamos solamente al leerlo. Bien, emociones pueden ser muchas,
puede ser que una emoción empiece de una manera y termina de otra. La catarsis, ¿qué es la catarsis? Estamos hablando cuando una persona se identifica mucho a nivel emocional o espiritual con ese texto. Resolución emocional. Bien. Lenguaje y estilo. Estamos hablando de la dicción, es decir, qué palabras empleamos y que mediante esa dicción nosotros nos damos cuenta qué lenguaje imprime ese texto. Puede ser culta cuando encontramos esos textos que dice, yo me encontraba despierto, yo me encontraba despierto y en mi noche más sombría encontré diversos pensamientos sobre aquella alma hundida. Por ejemplo, ahí estamos hablando oculto. Coloquial cuando no hay un esfuerzo de esas palabras para que suenen elegantes, suenen finas, suenen rebuscadas. Cuando nosotros hablamos, cuando ese texto lírico se siente como que es algo muy hablado. Arcaica se emplea palabras que hoy en día ya son consideradas como desfasadas. Innovadora cuando hay un alto sentido de creatividad al momento de emplear ciertas palabras. El tono, bueno, bastante obvio lo que tenemos ahí. Y ahora las figuras literarias. Metáfora, ¿qué es la metáfora? La metáfora es cuando nosotros encontramos una palabra o un enunciado y que nos alude directamente a algo ficticio o fantasioso. Eso es metáfora. Un ejemplo de metáfora es que yo diga, yo estaba en un mar de pensamientos, yo me encontraba cerca del árbol de la sabiduría, por ejemplo, eso es metáfora. Símil cuando comparamos. Por ejemplo, yo podría decir, yo soy un escritor como muchos otros de por ahí. Ahí está símil. Personificación es cuando nosotros le damos a las cosas o a los animales una cualidad humana. Por ejemplo, que digamos, como está ahí la imagen de un león, el león analizaba y se decía a sí mismo que la presa no se le iba a escapar. Ahí estamos hablando de personificación. El león no habla, no se dice a sí mismo. Bien, hipérbole es cuando ese enunciado es exagerado, cuando se exagera una característica de lo que se está hablando. Un ejemplo es que yo diga, eh, hace tanto calor que parece que tenemos el sol a unos metros. Hipérbole. ¿Qué es anáfora? Cuando se repiten más de una palabra. Eso es anáfora. Por ejemplo, muchas veces uno puede decir que es redundante, no necesariamente redundante. Anáfora es cuando se emplea, pero con un sentido literario, eh, con un sentido creativo. Por ejemplo, que yo diga, hay un poema que dice, yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa. Empieza a decir unas cosas, luego vuelve, yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa. Y sigue de nuevo otra estrofa, yo tuve una madre buena, yo tuve una madre santa. Eso es anáfora, madre y madre, madre se repite. Antítesis es cuando en un solo enunciado se divide en dos partes. Una parte que emplea una idea y que en la otra mitad de ese enunciado la contradice. Por ejemplo, que yo diga, em, el día hace más calor que la noche. Ahí estamos hablando de antítesis. Ahora, alegoría. Cuando de manera subliminal un enunciado está aludiendo a algo, como puede ser, digamos, que yo diga, estoy leyendo un libro de aquella dama con los ojos vendados, que estoy aludiendo a la justicia, estoy leyendo un libro de derecho, tal vez, un libro de leyes, eso es alegoría. Contexto, bueno, esto nosotros ya lo entendemos bastante, estamos hablando de la época, corriente literaria, si detectamos a cuál corriente literaria pertenece, circunstancia biográfica y todo lo demás que está ahí. Bien, ahora entramos con el elemento de análisis de textos narrativos, los cuentos y las novelas. ¿Cuál tipo de narrador? Primera persona, estamos hablando cuando ese protagonista se vuelve narrador de su propia historia. Ahora, tercera persona, estamos hablando cuando es un personaje que está narrando los sucesos, pero él, si bien puede ser partícipe de eso, pero también él está como que en un margen solo observando lo que está pasando y lo está contando. Y hay otro tipo de narrador, narrador intruso, narrador no fiable, otro narrador que es importante
el narrador omnipresente, que no necesariamente es un personaje, sino que es una entidad dentro de esa obra que está contando y que lo sabe absolutamente todo. Ese es el narrador omnipresente. Punto de vista. En esta parte, nosotros pues nos damos cuenta de que el narrador, cómo está estructurado. Es decir, si este narrador empieza contando una cosa, pero se detiene a no contar algo que más después va a ser relevante. Estamos hablando de cómo filtra la información, como dice ahí. Personaje, el protagonista. Ahí dice, el héroe centro de la historia. Para darle otro concepto, protagonista también es el que tiene una necesidad o el que desea algo. Antagonista, oponente, es aquel que le quita esa necesidad, que le quita ese deseo a ese protagonista. Secundario, todos los personajes que rellenan la historia. Pero aquí viene algo interesante. Los personajes secundarios, si bien rellenan la historia, significa que son muy importantes, porque el protagonista por sí solo no puede hacer nada en la trama. Toda la estructura de un argumento está cargada por personajes secundarios que ayudan al protagonista o que le hacen la vida más difícil al protagonista. Bien, caracterización tenemos directa cuando hay un sentido de descripción, describe diversas cosas, los paisajes, las cualidades de los personajes, etcétera. O indirecta cuando nosotros encontramos que hay una narración en la que se basa más que todo en las situaciones y que el propio lector tiene que adivinar, tiene que asimilar lo que está pasando, como dice ahí, a través de acciones, diálogos, pensamientos. Los tipos. Tenemos los tipos de personajes que son redondos, cuando esos personajes no son lo mismo de principio a fin. Cuando ese personaje se siente que en la obra está aprendiendo algo, va cambiando o se va degradando, esos son personajes redondos. O planos, que esto es bastante obvio, cuando son personajes que solo tienen un solo objetivo, pero más allá no hay un trasfondo. Bien, entramos ahora a la parte de la trama. Entonces, la trama, por lo general, cuando nosotros empezamos a leer, nos empieza a contar cómo son los personajes. O van los personajes en cascada según el orden de aparición y van describiendo cómo es ese personaje. Entonces, esa es la situación inicial. El nudo, estamos hablando de los problemas, el eje central problemático por el que los personajes deben buscar una solución y que ese nudo puede ser que se lleve incluso hasta el final o no tenga solución o sí lo tenga. El clímax, estamos hablando cuando ese conflicto llega al punto más alto. Un ejemplo, si hay un personaje, digamos que es un asesino en una obra, en una novela, ese personaje mata, ajá, se sabe que es un asesino y mata, pero el clímax puede ser un ejemplo si ese antagonista mata a la madre o al padre del protagonista. Y ahí es un punto de quiebre, ahí hay un pináculo en ese protagonista que inmediatamente se da cuenta de que ese villano tiene que ser abatido. Ese es el clímax. Desenlace, el final. Conflicto, bueno, interno cuando hablamos de la psicología de ese personaje, cuando la obra muestra los traumas que le impiden realizar diversas acciones, o externo, cuando ese personaje vive de la presión, digamos, de la sociedad, son problemas fuera de sí mismo que a él lo perjudican, puede ser un personaje que sea un trabajador, digamos, y que la empresa misma lo está desgastando, o puede ser el tema, digamos, de un personaje que digamos es bastante aventurero, pero se da cuenta de que los ecosistemas van variando según donde se va desplazando. Ahí estamos hablando externo. Subtramas, esto es muy importante y seguramente ustedes ya lo han visto en las películas e incluso en las telenovelas. Las telenovelas no solo se quedan con una sola historia, hay mini historias dentro de cada uno. Yo traigo un ejemplo, digamos, Pasión de Gavilanes. Todos conocemos Pasión de Gavilanes. Entonces, no solo se trata de la historia de amor de Juan Reyes y Norma Elizondo, también de los otros hermanos. Y hay otra subtrama del abuelo Martín cuando lo mandan al manicomio, se encuentra Doña Hortensia, que Doña Hortensia tiene problemas con su marido, que le es infiel, el problema del mercado, de los hermanos que son hijos de Doña Hortensia, el problema de Doña Gabriela con Fernando, que está Dinora de por medio, ahí son mini historias. Pero lo interesante de todo esto es cuando esa novela eh, toma todas estas historias y les da su grado de importancia y que todas van a un mismo punto.
Bien, lenguaje, bueno, ahí entendemos bastante bien, vocabulario, tono, sí, figuras retóricas, técnicas narrativas, estamos hablando de los diálogos, todo eso, que ya lo manejamos. Estructura general de la obra. Seguramente se ha encontrado con ese tipo de novelas que está dividida en capítulos, están divididos en partes con o subtítulos, secuencias. Ahora, narrativa lineal. Estamos hablando cuando la historia eh, no tiene tantos trasfondos, sino que sigue todo y el personaje, perdón, el lector lee de principio hasta llegar al final, pero no hay como que una complejidad de ese argumento. No hay una complejidad de cuando uno empieza a leer, se da cuenta de que, ajá, va pasando esto, bla, 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 pero no hay algo ahí que lo haga retroceder. Ah, ve, esto pasó anteriormente. Esto. No, hay narrativa lineal. Narrativa fragmentada, estamos hablando cuando esa novela tiene un argumento y que las situaciones están algo desordenadas, pero llevan una línea. Están algo desordenadas, pero con un objetivo creativo y que el propio lector la va armando dentro de su cabeza. Ve, cuando se encuentra en una situación, ve, esto fue lo que pasó, que se contó anteriormente. Alguien que es experto en hacer esto es Gabriel García Márquez. Bien, ahora circular, estamos hablando cuando esa historia eh, no tiene un final cerrado, tiene un final y a la vez el mismo principio de esa novela. Algo muy interesante. Y media res, en este caso, nos encontramos con ese tipo de novela que comienza directamente con el conflicto. Es una técnica muy interesante para llamar la atención rápidamente del lector y él se pregunte cómo pasó esta situación. Tengo que seguir leyendo para saber cómo se llegó a esa situación. Ritmo narrativo, bueno, ya sabemos, contexto, igual, eso ya lo expliqué anteriormente. El tiempo. Como expliqué anteriormente, cuando hablamos del tiempo, es que si esa obra no va cambiando el tiempo, sino que todo va siguiendo su curso. Pasan los días, pasan esto. Ahí es cuando estamos hablando que es lineal, sigue su curso. Pero se rompe ese orden cronológico, y aquí yo caigo en la parte de tiempo narrativo, cuando, por ejemplo, la obra inicia en un contexto, digamos, primitivo, y a medida que avanza la obra, de pronto tira que están en un periodo prehistórico o de pronto están en otro tiempo y así sucesivamente. Ahí estamos hablando de tiempo narrativo. Bien. Y eso es todo en el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.